Estamos de vuelta, como siempre, en directo en Cuestión de Prioridades. Estamos poco a poco saliendo de la pandemia, las medidas restrictivas ya son muy puntuales, muy escasas. No sé si coinciden conmigo en que ha sido una larga y dura etapa que estamos olvidando muy rápidamente. Imagino que, bueno, por lo dolorosa que ha sido, preferimos no echar la vista atrás. Bueno, pues el humorista gráfico y colaborador de este programa, José María Nieto, ha recopilado varias viñetas publicadas en el diario ABC durante los peores momentos del COVID y lo ha hecho en una exposición que en estos momentos puede verse en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, el que fuera el gran vacunódromo de la comunidad. Él lo define como un carrusel de emociones, porque al fin y al cabo el humor es una herramienta para cerrar heridas. ¿Qué tal? Buenas noches, Chema. Buenas noches, José Luis. ¿Tú crees que es pronto para hablar que se han cerrado ya las heridas de la pandemia? Bueno, igual es demasiado pronto, pero es un buen momento para echar la vista atrás. Y es que hay muchas cosas que parece que se nos han olvidado o que hemos querido olvidarlas. Y yo creo que hacer un recorrido por lo que han supuesto estos 2 años de pandemia puede ayudar a cerrar heridas, ¿no? Porque todos tenemos, de algún modo u otro, secuelas de todo lo que hemos vivido, algunos más graves por la pérdida de seres queridos, otros no tanto. Y Chema, ¿crees que nos ha cambiado el sentido del humor por la pandemia o durante la pandemia? Porque claro, el estado de ánimo durante esos momentos fueron, bueno, estábamos todos muy tocados, los problemas de salud mental están creciendo. ¿Has notado un antes y un después? No, yo creo que la naturaleza humana es siempre la misma, no hemos cambiado. Pero sí que ha sido una prueba más de que en momentos difíciles, ante la incertidumbre, ante el sufrimiento, ante el miedo, el humor es una respuesta muy humana. Y yo quiero reivindicar el humor también como terapia, ¿no? como una herramienta para afirmar la dignidad humana ante el sufrimiento, porque ahora el humor es muy sospechoso. Y yo creo que por el contrario el humor también sirve para reconfortar. ¿Te resultaba a ti personalmente difícil en esos meses de confinamiento, de muerte alrededor, tener que hacer humor, dibujar viñetas esos días? Te confieso que sí, porque el humor siempre te obliga a distanciarte un poco de la realidad. Y en ese momento en que estábamos todos tan asustados, tan preocupados, estoy pensando en los primeros meses del confinamiento, que no sabíamos ni cómo afrontar la enfermedad, ni cuánta gente se estaba muriendo. Era difícil decir, venga, voy a hacer una viñeta, sobre todo porque ante casos tan graves o tan preocupantes, hacer humor exige un esfuerzo de delicadeza. Pero bueno, yo estoy contento del resultado y sobre todo he hecho la selección para la exposición buscando las viñetas más tiernas o más conmovedoras. Bueno, y una viñeta diaria, que es lo que haces todos los días en ABC. Bueno, esta exposición ya se ha podido ver en Madrid y en Sevilla. Dices que prescindes, aunque no del todo, de los políticos, que tratas de homenajear a los verdaderos protagonistas. Hemos seleccionado 4 viñetas, Chema, para que también los telespectadores las puedan ver y para que nos las vayas explicando. La primera, como no, tendría que ser y tiene que ser los ancianos y los sanitarios. Ahí la estamos viendo. Chema, cuéntanos. Pues sí, se ve un ancianito al que están enseñando una tableta, porque nos comunicábamos con videollamadas siempre, ¿no? Y dice... Algo que ha quedado instaurado ya para el trabajo y en la vida personal de mucha gente. Dice, no os preocupéis, familia, estoy bien, aquí se desviven por los enfermos y además me atienden unas enfermeras guapísimas. Bueno, hay una paradoja, realmente no puede ver a las enfermeras porque iban como con escafandras, ¿no? Parecían astronautas. Con los EPIs. Pero me parecía una viñeta que hablaba también de la forma de ser de los ancianos. Ahora que los piropos parece que también son sospechosos, que es algo incorrecto, que es una agresión, yo creo que en nuestra cultura el piropo es una manifestación de respeto y de cariño. Y entonces, ¿qué ancianito no dice, me atienden unas enfermeras guapísimas? Y yo quería darle ese toque humano. Además, me contaba en la inauguración de la exposición que estuvo el consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, que estuvo ingresado varios meses, muy malito. Me decía que la viñeta respondía perfectamente a lo que había vivido en el hospital, donde decía que las enfermeras les cantaban canciones a los que estaban dormidos. Y a mí eso me parece espeluznante. Entonces, poder utilizar una viñeta para hacer un homenaje a esa entrega, creo que es bonito, ¿no? Es de lo más bonito que se puede hacer con un chiste. Y sobre todo gente que despertaba, Chema, y no veía, digamos, humanos, solo escuchaba lo que decías tú, las canciones, el sonido o lo que le decían. Vamos a ir a por la segunda viñeta, también es un auténtico homenaje, lo estamos viendo, a todo el personal sanitario que trabajó durante esos días de forma incansable. Sí, esta viñeta, bueno, la he reproducido en muy grande para que presidiese la muestra, porque yo creo que ahora que se habla tanto de pues, los que se hicieron ricos, los comisionistas, las peleas entre administraciones, qué buen momento para acordarnos de los que con unos medios escasos, al principio no había EPIs, ¿os acordáis que se cubrían con bolsas de basura? Pues lo dieron todo, ¿no? Se expusieron ellos para cuidar de los enfermos y muchos
fallecieron, y enfermaron y murieron en la pandemia. Creo que en la primera ola fuimos de los países con más porcentaje de sanitarios contagiados. Y yo quería que de algún modo esta exposición también fuese un homenaje a esa gente. Vamos con la siguiente. Yo lo calificaría casi como la resistencia, ¿no? Que eran los niños, los pequeños, que se adaptaron fenomenal, muy bien a estar en casa. Algo parece a priori imposible, ¿no? Bueno, es que esta viñeta... Es maravillosa esta viñeta. Gracias, José. A mí es la que más me gusta. La viñeta esta me la encontré. ¿Os acordáis? Cuando empezó la desescalada nos dejaban salir a 1 kilómetro alrededor de nuestro domicilio a determinadas horas por grupos de edad. Estaba todo prohibido, te iban diciendo lo que podías hacer, dónde podías ir. Yo recuerdo que salí y me encontré en un parque los columpios precintados y dije, esto yo lo tengo que dibujar. Y ya al dibujar se me ocurrió lo de poner a los niños pues jugando, saltando, que es lo que tienen que hacer como una reivindicación de esa libertad que nos faltaba. Entonces, parece que eso se nos ha olvidado y yo creo que este tipo de viñetas nos pueden servir para recordar todo aquello. Sí, pues es verdad que yo comparto contigo, lo decía antes, ¿no? Que se nos ha olvidado aquellas calles vacías, las restricciones, incluso las muertes, ¿no, Chema? Que al final, bueno, la memoria es muy selectiva, ¿no? en este asunto. Has venido tú para recordárnoslo. Vamos a por la siguiente. Negro, las cosas fúnebres. La siguiente viñeta. Pero siempre con humor. Bueno, esta viñeta para mí fue muy especial porque, bueno, es un pasatiempo, era de los primeros días del confinamiento. Se me ocurrió que, bueno, la gente no podía salir de casa y dije, venga, voy a hacer un dibujo para colorear. Y por eso hay muchos detallitos típicos de los álbumes estos que hay para los niños, ¿no? Pues una tortuga, unas flores, una mariposa. Y dice el personaje, ¿por qué estamos en blanco y negro? Hoy somos un dibujo para colorear, los lectores no pueden salir de casa. En la siguiente viñeta el personaje está enfadado, hay un cambio ahí de emociones. El personaje que son tus ratas, tus ratitas. Que funciona muy bien cuando cambia en una tira un personaje de estado de ánimo, está enfadadísima. No estoy de acuerdo, nadie me ha consultado, ¿qué será lo siguiente? Y lo siguiente es que se ha convertido en un dibujo para completar con los puntos y los números. Bueno, pues esta viñeta, que a mí me parecía una viñeta más, al día siguiente en redes sociales la gente empezó a poner una foto de la página del periódico coloreada con lápices de colores por sus hijos. Y ese ejemplo, esa muestra de intimidad entre el periódico y sus lectores era algo que no me había pasado nunca, ni me ha vuelto a pasar. Y me pareció una sorpresa muy bonita, ¿no? Y dije, mira, algo bueno me ha traído el confinamiento, ¿no? Esta comunicación tan íntima con el lector. Es una selección que hemos hecho entre tú y yo, Chema, vamos a decirlo claramente. A mí me han gustado 2, a ti te gustaban más otras 2. ¿Cuántas hay en la exposición? Son 50 viñetas, no son muchas. Ya digo que he quitado casi todas las de política, porque entonces habría salido una exposición muy agobiante. Recuerda que la gente estaba muy enfadada, había caceroladas, y todo eso he preferido dejarlo aparte y centrarnos en la parte humana de lo que ha supuesto la pandemia. Hablabas antes del sentido del humor en estos tiempos complicados. Hoy el Ministerio de Interior, por cierto, ha dado a conocer el informe sobre la evolución de los delitos de odio en España durante el año 2021 y Grande Marlaska advierte de que siguen aumentando sobre todo los referentes a la orientación sexual. Cada vez más el humor se considera un delito o algo ofensivo, vamos a decirlo así. Bueno, es que hay que decir que el informe del Ministerio del Interior de los delitos de odio cada año aumenta los epígrafes, cada vez hay más delitos específicos de odio. Y claro, el humor es siempre sospechoso, porque en cuanto alguien se siente ofendido por una viñeta o por un chiste, protesta y dice que eso es un ultraje, que es una humillación, y la propia definición de delitos de odio considera delito de odio cualquier publicación que haga sentir vulnerable o atacado a un colectivo vulnerable, con lo cual eso hace que los humoristas gráficos nos sintamos cada vez más constreñidos, ¿no?, en todo lo que se puede hablar, y no se tiene en cuenta que el chiste no está hecho para ofender o para hacer daño, sino que intenta ser una visión alternativa o paradójica de la realidad y por tanto siempre está en ese límite de lo correcto. Así que yo veo con mucha sospecha todos estos informes de delitos de odio y creo que habría que planteárselo de otra manera, ¿no? Porque los humoristas gráficos se ponen sus propios límites, ¿no?, y aplican su propia autocensura sabiendo además que esto puede ocurrir. No sé si te han denunciado alguna vez, Chema. Pues no, todavía no, pero cualquier día, y además sin comerlo ni beberlo, ¿no? Muchas veces no sabes cuándo vas a tocar una fibra sensible a alguien que no debes, ¿no? A mí me han pasado incluso haciendo un chiste de suicidas, que una asociación de salud mental me dijo que estaba frivolizando con el sufrimiento de las personas que se habían intentado suicidar. Eso nunca lo piensa un dibujante cuando pone a un personaje que está desesperado y se va a suicidar, ¿no? Es siempre una metáfora, el
el humor es un género literario, nunca hay que entenderlo en la literalidad de lo que cuenta. Pero perdonad que me pongo aquí... Pero también el humor tiene límites, y es verdad que caer en esa frivolidad a veces es un límite, una línea muy fina, ¿no, Chema? Sí, es una línea fina, pero en fin, yo creo que perdemos más si por miedo a cruzar los límites no expresamos las contradicciones de la realidad, perdemos más con eso que si un día nos pasamos un poco y alguien se siente ofendido. Es que el sentirse ofendido tiene que ser algo normal en democracia. No existe el derecho a no sentirse ofendido y parece que eso nos lo estamos cuestionando todo el día. ¿Y los políticos, Chema? ¿Se ofenden con tus viñetas? ¿Saben reírse de sí mismos? ¿Qué estás notando últimamente? En eso yo tengo que hacer una diferencia. Cuando yo hacía humor regional, nunca se sintieron ofendidos. Yo recuerdo que muchas veces hice viñetas sobre Jesús, que cuando estaba en activo pues, era un personaje muy importante de la política de Castilla y León. Y también eran otros tiempos para la política. La política era más amable. Se ve que desde que han entrado los populismos todo se ha crispado más. Y la propia relación entre los políticos se ha vuelto más áspera. Y eso hace que la reacción ante el humor también sea otra, ¿no? Sí. Por eso, Chema, eres un viñetista, humor gráfico, ilustrador también, que trabajas para un periódico nacional, que bueno, es una proyección nacional, pero te resistes a irte a vivir a Madrid, sigues viviendo en Valladolid. Eso es un caso raro, ¿no? Pero es porque alguien tiene que quedarse en Castilla y León. Entonces, pues después de estar toda la vida defendiendo Castilla y León, hay que mantener un pie en la tierra como sea. O sea que es posible, ¿no? Es posible y sobre todo teletrabajando. Tú mismo vas los lunes a Madrid. Sí, pero vuelvo, siempre vuelvo, eso está claro. Bueno, ayer nos dejó un gran periodista, como sabes, Jesús Quintero, un maestro del género de la entrevista, inigualable, esos silencios, esas maravillas de entrevistas, que tenía que ser un género casi distinto, ¿no?, al de la entrevista, porque ha inventado un nuevo género. Yo tengo que decirte que siempre que has homenajeado un fallecimiento en tus viñetas, a mí es cuando más me ha llegado al corazón. Creo que soy un enterrador fantástico. Sí, entierras bien, entierras bien. ¿Qué viñeta se te ocurriría hacerle Pues se me ocurrió una. al loco de la colina o al cuerdo más cuerdo de los periodistas? Es que la viñeta era muy obvia, tenía que ser... Hombre, a mí me habría gustado... Yo recuerdo que yo escuchaba El loco de la colina a escondidas, debajo de la manta, porque era por la noche, yo era muy joven y no podía escuchar la radio a esas horas, había que estar en la cama. Entonces lo escuchaba a escondidas con la radio metida debajo de las mantas, porque los programas de Jesús Quintero eran muy hipnóticos, por esa voz que tenía, esa forma de comunicar, ¿no?, tan magnética. La viñeta más obvia que habría hecho sería que llega él al cielo y entrevista o a San Pedro o al mismo Dios. Pero me parecía que era algo tan obvio, tan fácil, que no lo dibujé. Y es que, bueno, yo tengo siempre la necesidad de intentar ir un poco más allá en la viñeta, ¿no? Si me sale una viñeta muy fácil, procuro no hacerla. Por cierto, ¿qué entrevistas hacía impensables hoy en día, ¿eh? Había preguntas que hacía los políticos. Hoy escuchaba en una radio, cuando le preguntaba a José María Aznar cuándo echó usted su última canita al aire. Eso hoy en día, Chema, nos crujen en todas partes. Primero porque ya no hay retratos personales como se hacían antes, y porque había preguntas que hacía Jesús Quintero que un periodista como yo no puede hacer porque, en fin, te crucifican. ¿No te parece? Tienes razón, ves, la sensibilidad ha cambiado, pero algo sí que podemos aprender de él, los que nos dedicamos a la comunicación en general, y es a intentar siempre ser honestos, auténticos y respetuosos con quien está viéndonos o leyéndonos. Y si haces eso, si sigues ese ejemplo que nos dejó Quintero, pues estás siguiendo el buen camino. Bueno, yo hablaba de las redes sociales, no de los que nos están viendo por la televisión tradicional. Son una pocilga ahí en la que todo el mundo desde el anonimato reacciona violentamente para desahogarse y no hay que tenerlo en cuenta. Tengo aquí a tres compañeros que conoces bien. David. Yo, una pregunta, ahora que habláis de redes sociales y lo mezclo con lo de los epígrafes del estudio del Ministerio del Interior, o a lo mejor no está dentro de esos epígrafes, ¿qué es lo que genera más bronca en redes, y lo sabes, cuando tocas qué tema? ¿Qué es lo que realmente provoca esa violencia, esa pocilga acelerada en los medios? ¿Lo tienes detectado? Pues yo creo que posiblemente ahora el tema por excelencia es lo de la violencia de género, ¿no? Por esa objeción que ha hecho Vox al propio término, que hace que el debate sea imposible, porque entonces se les acusa a los de Vox de defender prácticamente el machismo y ellos lo niegan, incluso yo creo que también con un poco de mala fe por su parte, ¿no? Porque lo que quieren es provocar, ir al choque, a la contra. Y cuando no hay ninguna voluntad de acuerdo o de consenso,
el debate político se hace muy difícil. Y ves, de hecho, que cada vez que sale este tema en redes sociales, pues todo el mundo se expresa de una forma muy alejada de la moderación y del sentido común. Nos deberían dejar a los humoristas gráficos que fuésemos los que dijésemos barbaridades, pero no es así. Laura. Buenas noches, Chema. Buenas noches, Laura. Y sobre todo muchas gracias por sacarnos una sonrisa. Bueno, se hace lo que se Primero detrás de la mascarilla y ahora ya abiertamente. Cada mañana nos la saca, cuando abrimos las páginas del periódico. Sí. Bueno, y también cuando se le lee algún tuit, algún comentario en Facebook. Sí, la verdad es que tienes el don de sacar una sonrisa incluso en los tiempos más difíciles. Hablaba sobre las limitaciones al humor gráfico y en base a ese informe sobre delitos de odio, me gustaría preguntarte sobre qué te gustaría hacer una viñeta, pero que por precisamente la sensibilidad y las ampollas que pueda levantar, no haces tan alegremente. Pues cada vez de más cosas. Fíjate, antes yo podía hacer una viñeta, las viñetas siempre recurren a elementos de iconografía, de películas, de cómics. Yo hacía viñetas incluso de caníbales que tenían en la cazuela a un explorador. Sí. Ahora eso no se puede hacer, porque estás reafirmando tópicos negativos sobre las culturas indígenas, ¿entiendes? ¿Por dónde va esto? Entonces ya hay cosas que muchas veces se me ocurren y digo, uy... ¿Tienes un listado ahí en tu ordenador de temas tabú? Esto no lo puedo tocar... Pero muchas veces cuando te pones a dibujar dices, esto me va a dar problemas, ¿cómo voy a dibujar unos indios? ¿O cómo voy a dibujar unos negros? Así es que es terrible. Jesús, ¿qué tal el trazo que hacía contigo? ¿Cómo era? Magnífico. Eras tú, te veías reflejado. Guardo, incluso me regalaste el original de alguna viñeta cuando anuncié que no iba a seguir más tiempo ya en la política regional porque yo creo que había sido demasiado. Y alguna de las viñetas que me hiciste en ese momento, una de ellas que me regalaste el original, que le guardo como un tesoro, magnífica. No la describo porque como era excesivamente laudatoria, pues, qué humilde. Probablemente pudiera parecer que soy parcial. Pero tres cosas te quería decir. Una, aparte de agradecerte el trato en aquel momento, que es verdad lo que has dicho. Yo creo que era un trato en el que, pues todo se aceptaba. No había esta competencia por los espacios políticos de manera tan, a veces, virulenta, ¿no?, como vemos ahora. Pero bueno, esa era la primera cosa, el agradecimiento. Hombre, lo segundo, maravillarme de que en la época de la pandemia hayas sido capaz de seguir ocupando el espacio, porque... Imagino, te has visto obligado a hacer una cosa que yo creo que es muy complicada, que es cambiar el humor gracioso por el humor emotivo. Eso en definitiva es lo que has hecho en esas viñetas. Y eso yo creo que tiene que ser difícil, ahora nos contarás cómo. Y lo tercero, el asunto que me preocupa ya desde el punto de vista de lo que pasa en algunas ocasiones. Todo este asunto del humor, el delito de odio, dónde está el límite, etcétera. Claro, aquí pasa una cosa. A veces pensamos que una ofensa, un insulto, dicho con gracia, es más tolerable que un insulto, una ofensa dicha sin gracia, dicha de manera directa. ¿Lo ves tú así? O sea, ¿hay un límite a la agresividad que se rebaja si se hace de manera humorística y que, sin embargo, si no hubiera por medio humor, lo consideraríamos claramente una agresión no física, ¿no?, pero sí intelectual, en fin, ofensiva hacia una persona? Ese es un poco el asunto que me... te contesto, no es mi estilo, pero tiene que haber un humor agresivo que sea incluso, que sean caricaturas mordaces. Ahí tienes El Jueves, ahí tienes Charlie Hebdo, tienen sus lectores. Desde luego, la actitud del que no le guste ese humor es no comprarse esa revista o esa publicación. Eso es lo correcto, yo creo. No decir, hay que callar esa boca porque quien dice esas cosas me ofende. Siempre ha habido humoristas muy irrespetuosos y han cumplido su función. Entonces, aunque ya digo que no es mi estilo y que yo soy un humorista gráfico muy respetuoso, en general, seguro que algún día también pues levanto el tono y hago críticas más ácidas, pero yo creo que tiene que existir un humor agresivo, tiene que existir y tiene que haber, y tiene su público. Y como os decía Jesús, ese humor emotivo, ¿no?, que a veces
bueno, es complicado llegar al corazón, ¿no? Y tú lo haces muy bien. Decía antes lo de los fallecimientos, pero ante cualquier homenaje, ante cualquier situación injusta, tú lo llevas muy bien al papel. Me dijeron el otro día una frase que me gustó mucho, que era: el que no mueve los corazones, mueve los culos. En el sentido de que la gente sale corriendo si aburres, ¿no? Entonces, ¿qué es el humor sino recurrir a la sensibilidad de quien te está leyendo? Entonces, las emociones están ahí y utilizarlas está bien. Pero al final el humor es una herramienta de la inteligencia, para provocar una reflexión. O sea, que no es solo hacer la cosa ñoña, bondadosa, es que me estás poniendo en un... Siempre hay que ser irreverente, ¿no? Que tú lo eres bastante. El humor tiene que tener un puntito gamberro siempre, si no, qué aburrimiento. Laura quiere formularte otra pregunta. Yo, vamos, al hilo de lo que estás comentando, sí que mueves corazones también, aparte de soltar alguna carcajada y risa, pero ¿a ti se te ha movido también el corazón, sobre todo con esta serie de viñetas que te ha inspirado la pandemia, esos momentos tan duros, ese confinamiento que ha sido muy duro para todos? Para ti, imagino que enfrentarte a un papel en blanco y decir, a ver, ¿cómo hago para tocar el corazón? ¿A ti te ha llegado a tocar también el corazón cuando estabas dibujando, trazando por esos ejemplos que te decía de momentos en que veías que ante la soledad de mucha gente el periódico acompañaba? Pero pasaba también aquí en esta misma casa, es decir, la televisión era una herramienta buenísima para dar esperanza, para reconfortar, para contar las cosas. Acompañamos mucho, yo siempre lo digo, ¿no? Lo más importante no es ni de lo que hablamos, ni las cosas en las que discrepamos, lo importante es que estamos en la casa de la gente, ¿no? Tanto con el periódico como con la tele. Y ese acompañar es un privilegio, tenemos que hacer honor a ese privilegio intentando hacerlo lo mejor posible. Por último, hablamos antes de los políticos. ¿Ha habido algún político que no te haya caído especialmente bien y bueno, te hayas vengado diariamente con las viñetas, que te cueste ser objetivo a la hora de plasmarle en un dibujo? Bueno, qué remedio. Las cosas pasan, al ¿no? final el humor de prensa es sobre todo político. La política es el sistema nervioso del periodismo, ¿verdad? Y muchos políticos pues tienen unos defectos tan tremendos que a base de caricaturizarlos un día sí y otro también les puedes coger rabia, pero no hay que dejar que tus propias simpatías o antipatías... Ni me vas a decir ningún nombre propio, ¿no? En este caso. No, incluso te puede pasar a la inversa, que a algún político le tengas cariño por cualquier cuestión. Por eso es bueno mantener una distancia con los políticos. Sí. Porque si los periodistas estamos cerca de los políticos y comemos con ellos, etcétera, luego eso sin querer... Yo soy un gran defensor de que los periodistas no tienen que tener amigos políticos. Sí. Me gusta mucho lo de que la política es el sistema nervioso del periodismo, no lo voy a olvidar. Chema, estás muy cómodo, estamos aquí con muchas loas y alabanza, estás más ancho que largo, pero llega la hora y te tienes que ir a currar. Sí, ya ¿Vas a permitir que te dé tu instrumental de trabajo, o una parte de tu instrumental de trabajo? Necesito la gorra de Calixto Albricias, fontanero de noticias, pues, para contar ve para allá, la noticia que se atasca esta semana. No, Así vete. Ah, que me voy. No, claro, que es que bueno, estás pues así. nada, allí me voy. Bueno, adiós, Chema. Venga, ha sido un placer. Hasta luego. Pues nada, se viste un poquito rápido, se pone el mono azul, el bocadillo con el papel de plata y vamos a ver a Calixto Albricias. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. El gobierno quiere sustituir la actual EBAU por una prueba de madurez, y los rectores españoles reunidos el jueves en León decían que no hay manera objetiva de evaluar la madurez. Pero sí que la hay. Bastará con que esa evaluación la haga Tamara Falcó, ejemplo de madurez para todos los españoles. A ver si va a resultar que somos el único programa de televisión en el que no se habla de Tamara Falcó. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad.